Hermanos y hermanas, bienvenidos. Gracias por abrir un espacio en su jornada para encontrarse con la palabra y dejar que Dios apacigüe el oleaje del corazón. Quizá vienes del trabajo con el cansancio pegado al cuerpo, quizá te conectas desde tu cocina mientras se prepara la cena, quizá estás en tu habitación buscando un respiro después de un día lleno de conversaciones difíciles. Donde quiera que estés, el Señor ya estaba esperándote. En esta hora sencilla como una pequeña lámpara encendida en medio de la casa, nos reunimos para escuchar, para dejarnos mirar y para aprender el arte cristiano de responder no desde la prisa ni la herida, sino desde la paz. Hoy quisiera proponerte un tránsito interior, pasar del ruido que defiende a la confianza que descansa, del impulso de explicar todo a la libertad de callar cuando el amor lo pide, de la discusión que desgasta a la presencia que sostiene. No es un llamado a la evasión, sino a la madurez. No se trata de perder la voz, sino de recuperar la voz más profunda, la que brota cuando el alma está anclada en Dios. Si en los últimos días te sentiste agotado por justificarte ante personas que no quieren comprenderte, este mensaje es para ti. Durante siglos, la Iglesia ha custodiado un tesoro silencioso que atraviesa los salmos, los profetas y el Evangelio, la convicción de que el corazón que reposa en Dios aprende un lenguaje nuevo, más hondo que cualquier argumento. A ese lenguaje lo llamaremos hoy silencio espiritual, no la ausencia de palabras, sino la presencia de una presencia, el sí humilde que dejamos a Dios para que sea Él quien hable por nosotros. Cuando nuestras frases ya no alcanzan, te invito a respirar, inhala despacio, como quien toma la mano de un amigo fiel, exhala el peso de la semana. Ahora, en tu interior, dile al Señor con sencillez, aquí estoy. Si puedes, coloca las palmas de tus manos boca arriba como gesto de apertura. Imagina que mientras te unes a esta oración, miles de hermanos en la fe en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla y también en comunidades latinas de Estados Unidos, Canadá y España forman contigo un mismo círculo de confianza. No estamos solos, formamos un cuerpo. En el marco litúrgico de estos días, se nos recuerda que la vida cristiana es una peregrinación. Avanzamos entre luces y sombras, aprendiendo a escuchar las pisadas de Dios en lo cotidiano. Y una de las lecciones más valiosas que aprendemos en el camino es que no toda batalla se libra con palabras. Hay discusiones que no necesitan una réplica, sino un acto de fe. Hay momentos en que explicar más solo confunde más. Hay situaciones en que la firmeza se expresa paradójicamente, guardando silencio. No hablamos de una estrategia social para verse bien o quedar por encima, sino de un dinamismo del espíritu. El silencio del que hablaremos no es el mutismo que anula, ni la cobardía que esquiva, ni el resentimiento que bloquea. Es un silencio habitado, discernido, luminoso. Es el silencio de Jesús cuando, ante acusadores cegados por su propia agenda, eligió no responder porque su misión estaba clara y su tiempo en manos del Padre. Es el silencio que protege el misterio como quien resguarda una semilla hasta que llegue su primavera. Poco a poco iremos iluminando esta enseñanza con la Escritura. Hoy resonarán palabras fuertes y necesarias. No hables a oídos del necio PRR 23. Ziu. No den las cosas santas a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos CF. Mateo 7:6. Queremos entender estas frases no como desprecio al otro, sino como un llamado a la prudencia, a reconocer qué decir, cuándo decirlo, a quién decirlo, y cuándo confiar enteramente en Dios. En tu historia hay tesoros que Él te confió: la paz recuperada, la esperanza renacida, la claridad sobre tu vocación. Y no siempre el entorno está listo para valorar esos dones. La prudencia no es egoísmo, es caridad bien ordenada.
También recordaremos la perspectiva del apóstol: nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, CF. Efesios 6:12. Qué liberador es esto. Cuánta energía gastamos peleando con rostros. Cuando el verdadero conflicto ocurre en otro plano, esta mirada no demoniza a nadie, más bien nos libra de culpar. Empieza a orar. Cuando entiendes que el enemigo verdadero no es tu vecino, tu colega, tu pariente, sino las fuerzas que siembran confusión, entonces tu respuesta cambia. Ya no es un cruce de reproches, sino una invocación humilde: Señor, ven a reinar aquí. Esta es la puerta de la guerra espiritual. Bien entendida, no ruido, sino autoridad en Cristo. No bravuconadas, sino fe obediente. No control, sino entrega. Quisiera que esta apertura sea, ante todo, una experiencia de consuelo. ¿Dónde te duele? Ponle nombre. ¿Qué conversación te dejó desgastado? Preséntala. ¿Qué malentendido te quita el sueño? Déjalo ante el altar interior. Mientras lo haces, escucha una promesa antigua como el mundo y siempre nueva para el corazón. En la conversión y en la quietud estará su salvación, en la tranquilidad y en la confianza estará su fuerza, CF. Is 30? Serú. El mundo te dirá que hablar más es poder. El Evangelio te enseñará que confiar más es libertad. Para algunos, esta vía del silencio puede sonar extraña, incluso peligrosa. Si no hablo, no me pasarán por encima. La respuesta del Señor no te invita a abdicar de tu dignidad, te invita a elegir el momento, el modo y el destinatario de tus palabras, para que tu voz sea fecunda y no rehén de la ansiedad. Hay silencios que son complicidad con la injusticia, y esos no nos sirven, pero hay silencios que son intercesión mientras no respondes al ataque. Levantas un clamor secreto por la conversión de esa persona y por la protección de tu paz. Ese silencio no es vacío, está lleno de Dios. En esta serie iremos perfilando criterios concretos para reconocer cuándo hablar y cuándo callar. De entrada, te propongo 3 preguntas sencillas que nos acompañarán hoy, solo las enuncio. Luego las trabajaremos a fondo. Lo que voy a decir, ¿busca la gloria de Dios o mi autojustificación? ¿Ayudará a construir la paz o alimentará una pelea circular? ¿Es este el tiempo oportuno o conviene orar antes si alguna de estas luces se apaga? Quizá el paso no es decir más, sino quedarse con el Señor y pedirle su tiempo. A veces el primer acto de caridad es morderse la lengua para que el corazón no se desboque. Detente un momento y contempla a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Ante el grito del espíritu impuro, no pierde la calma ni se enreda en discursos. Cállate y sal de él, CF. Meguán, ACU. Firmeza breve, autoridad serena. Why? Frente a Pilato, cuando la manipulación ya había decidido el veredicto, el maestro guarda silencio no porque no tenga verdad, sino porque su verdad no necesita el permiso del poder para ser verdad. A veces, tu mejor proclama es no entrar en un juego donde las cartas ya están marcadas. Ahora, antes de continuar, hagamos juntos un gesto sencillo. Cierra los ojos un instante. Imagina que entre tus manos sostienes una perla, representa esa paz que Dios va tejiendo en ti. La claridad que ha brotado en la oración, la reconciliación lograda con esfuerzo, mírala, es hermosa. Escucha de nuevo la advertencia de Jesús: no eches perlas a los cerdos, es decir, no expongas tu tesoro a quien hoy no puede apreciarlo. Pídele al Espíritu Santo prudencia para saber cuándo compartir y cuándo guardar, porque habrá un cuándo para todo. El amor no es mudo, el amor discierne. Voy a pedirte, además, algo muy concreto durante esta semana. Reserva cada día 1 minuto, solo uno, para sentarte en silencio ante Dios. Si te ayuda, repite en el corazón una jaculatoria: Señor, on ti descansó. Verás cómo ese minuto empieza a derramar claridad sobre muchas conversaciones
El silencio orante es un taller de artesano ahí. Dios repara lo que la prisa rompió. Y cuando vuelvas a hablar, tus palabras sabrán menos a defensa y más a bendición. Esta práctica, sencilla y constante, hará que el silencio espiritual se vuelva una casa donde entras y sales sin miedo y desde la cual miras al mundo con ojos nuevos. Finalmente, agradece por la palabra que ya comenzó a tocarte, por los hermanos que en este mismo momento oran contigo, por las historias que el Señor enderezará en su tiempo, y ofrezcamos juntos esta apertura como una lámpara puesta en alto que alumbre tu casa, tu trabajo, tus relaciones. En lo que viene desarrollaremos paso a paso el fundamento bíblico, las claves de discernimiento y los ejercicios prácticos que te ayudarán a elegir el silencio o la palabra en el Espíritu. Que este sea nuestro punto de partida, no corremos detrás de la aprobación ajena. Caminamos detrás de Jesús, no nos alimentamos de discusiones estériles, nos nutrimos del pan de la confianza, no buscamos salirnos con la nuestra, buscamos que Dios reine, y cuando esa decisión se instala en el alma, el ruido del mundo pierde poder y la paz de Cristo hace morada. Respira de nuevo, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. CF Psalm 46. Sir, aquí, ahora comienza tu libertad. Querida familia de fe, qué alegría poder encontrarnos una vez más. No estás solo ni aislado. Tu oración se une ahora a miles de voces que desde distintos rincones buscan lo mismo, un poco de paz. Una palabra de esperanza, una luz que no se apague. Desde Ciudad de México hasta Puebla, desde Guanajuato hasta Chiapas, desde las comunidades mexicanas en California, Texas o Canadá, todos formamos una misma red invisible que late al ritmo del Evangelio. Somos un pueblo en camino, disperso geográficamente, pero unido espiritualmente por la certeza de que Dios está presente incluso en medio del ruido. Hoy quisiera comenzar agradeciendo profundamente tu presencia. Gracias a ti que comentas con respeto, que compartes estos mensajes, que oras por quienes los escuchan. Gracias a las madres que rezan mientras preparan el desayuno, a los jóvenes que nos acompañan en el transporte público con los audífonos puestos, a los abuelos que escriben amén en los comentarios. Con fe sencilla, cada gesto cuenta, cada oración es una semilla que crece en el campo de Dios. Sin darte cuenta, tu constancia hace que este espacio se transforme en una capilla virtual, donde la palabra se vuelve hogar y refugio. También quiero saludar especialmente a quienes trabajan duro todos los días, los obreros, las enfermeras, los maestros, los conductores, las mujeres y hombres que sostienen la vida familiar con sacrificio silencioso. Ustedes son el rostro cotidiano del Evangelio. Quizás no siempre tienen tiempo para largas oraciones, pero su trabajo ofrecido con amor es una Eucaristía escondida, un incienso que sube al cielo. A ustedes, el Señor les dice, no tengas miedo, tu esfuerzo no pasa desapercibido. Me conmueve ver cómo esta comunidad crece no por estrategias ni publicidad, sino por testimonio. Cada vez que compartes un video, no difundes a una persona, sino la semilla de la palabra. Y cada vez que oras por otro hermano, aunque no lo conozcas, haces visible la comunión de los santos. Somos un cuerpo y cuando uno se anima, todos se fortalecen. Por eso, quiero pedirte que en los comentarios no solo escribas tus intenciones personales, sino también una palabra de ánimo para quien pueda estar pasando por una crisis. Tal vez tu frase sencilla será la chispa que encienda nuevamente la esperanza de alguien. Esta comunidad digital, aunque no se vea, está viva. Hay historias que me llegan y que me conmueven profundamente. Una mujer me escribió desde Veracruz diciendo, Padre, me dolía el corazón de tanto discutir con mi esposo.
siempre quería tener la razón. Un día escuché que el silencio también puede ser oración. Y decidí probar. En vez de defenderme, me calé y recé. Esa noche él mismo vino a pedirme perdón. Eso es lo que el Espíritu hace cuando le damos espacio, convierte el silencio en un puente. Y la humildad en milagro. Queridos hermanos, hoy quiero que sintamos juntos esta verdad. Somos un solo cuerpo. Y el sufrimiento de uno repercute en todos. Si alguno está cansado, que sepa que hay una comunidad que ora por él. Si alguien ha sido herido por palabras injustas o malentendidos, que encuentre aquí un refugio donde se le cree, se lo comprenda y se le acompaña. La iglesia no es solo el templo de piedra, es también esta comunión que trasciende fronteras y horarios, que se sostiene por la oración mutua. Hay una imagen que me gusta mucho, la de las brasas. Una brasa aislada se apaga rápido, pero si las juntas se mantienen encendidas, así pasa con la fe. Tal vez tu llama hoy esté pequeña, tal vez la de otro arde con fuerza, no importa. Cuando nos acercamos, el calor se comparte y la luz crece. Por eso, quédate cerca, no te aísles. Si sientes que tu oración ya no sale, únete a la nuestra. Si las palabras se te pierden, deja que el silencio común te sostenga. El Espíritu ora en nosotros con gemidos inefables CF. Arremate. Arceliu. Y quiero decir algo más a quienes se sienten lejos de la iglesia o cargan culpas del pasado. Aquí no hay juicios. Todos somos caminantes que tropiezan y se levantan. Este canal, este espacio, no está hecho para los perfectos, sino para los que siguen buscando. Si te cuesta orar, escucha. Si te cuesta creer, descansa. Si no sabes por dónde empezar, simplemente di: Señor, enséñame a confiar. Dios hace maravillas con corazones sinceros. A veces recibo mensajes de gente que dice: Padre, no sé si mi oración vale, porque me distraigo mucho. Y yo les respondo: tu oración vale precisamente porque no te rindes. Cada vez que eliges volver a intentarlo, aunque sea cansado, distraído, estás diciéndole a Dios: sigo aquí. Y eso basta. Él no mide la oración por la elocuencia, sino por el amor. Ahora te invito a mirar tu entorno. Tal vez tienes a alguien cerca, un familiar, un compañero, un amigo con quien últimamente ha habido distancia o tensiones. Hoy, sin palabras, preséntalo a Dios. Imagina que lo colocas en sus manos y simplemente dice: Señor, bendícelo. Ese acto pequeño, esa oración silenciosa, puede abrir caminos que tus explicaciones nunca lograron. La guerra espiritual más poderosa no siempre se gana con argumentos, sino con intercesión. Quiero que esta comunidad sea un taller de reconciliación, un lugar donde aprendamos juntos a sanar las relaciones o escuchar más, a hablar menos y mejor, donde nadie se sienta obligado a fingir, sino libre para ser auténtico. Si un día te sientes frustrado, puedes decirlo. Si otro día te sientes en paz, compártelo. Así el Espíritu va entretejiendo una red de corazones sostenidos por la gracia. Y algo más, este proyecto no es mío ni de un grupo pequeño, es de todos ustedes. Cuando compartes, comentas, oras o donas, estás ayudando a que el mensaje llegue más lejos. Por eso, desde ya, gracias. Gracias por convertir este rincón digital en un santuario donde muchos encuentran consuelo. Gracias por demostrar que la fe se puede vivir también desde una pantalla. Cuando detrás de cada clic hay un corazón sincero. Antes de pasar a la siguiente parte, te invito a hacer algo simbólico. Piensa en tu ciudad, en tu parroquia, en tu familia. Visualiza sus rostros y repite conmigo. Con vos voy a. Señor, bendice mi comunidad. Enséñanos a guardar silencio cuando el amor lo pide y a hablar cuando el amor lo necesita.
Esa oración resume nuestro propósito, que todo en nosotros, palabras y silencios, sirva para construir comunión. Te abrazo en el Espíritu. Hermano, hermana, si hoy te sientes comprendido, es porque Dios te está recordando que perteneces. Este canal no es un monólogo, es una mesa compartida. Aquí hay lugar para todos. Y mientras seguimos juntos, recuerda, incluso si nadie te escucha, Dios siempre te entiende. Tomémonos un momento, queridos hermanos, para entrar en la presencia del Señor con un corazón humilde. Hemos saludado, nos hemos reconocido comunidad y ahora toca lo más importante, disponernos interiormente para escuchar lo que Dios quiere decir. En la vida espiritual hay un tiempo para hablar, pero siempre hay un tiempo previo más profundo, donde el alma se aquieta, pide perdón y se deja abrazar. Ese es el verdadero inicio de toda celebración. También de esta palabra que hoy compartimos. Haz silencio un instante, cierra tus ojos y puedes, respira lentamente. Imagina que estás en una iglesia vacía, solo tú y el Señor, y que frente al altar arde una vela. Esa llama representa su amor constante, que nunca se apaga, aunque nosotros a veces sí. Ahora dile con toda sinceridad: Señor, perdóname por las veces en que he hablado sin pensar, por los momentos en que mi lengua fue más rápida que mi corazón, por las veces que respondí para ganar, no para sanar. El silencio espiritual comienza con la humildad de reconocer que muchas de nuestras heridas nacen del exceso de palabras. ¿Cuántas veces discutimos por miedo, por orgullo o por la necesidad de tener razón? ¿Cuántas veces llenamos el aire de frases vacías solo para defender nuestra imagen? Y el alma, después, queda cansada, como si hubiera corrido una carrera inútil. Por eso, antes de aprender a callar de forma santa, necesitamos pedir perdón por los silencios falsos, los que brotan del rencor o de la indiferencia, y por las palabras que lastiman. En el corazón de cada creyente debería haber un pequeño altar del silencio, donde dejamos nuestras quejas, nuestras frases innecesarias, nuestros juicios. Ese altar interior se enciende cuando reconocemos que Dios entiende incluso lo que no logramos expresar. Te invito a rezar conmigo. Padre bueno, en este momento detengo mi ruido interior. He querido explicarme demasiado, justificarme ante quienes no pueden comprenderme. Hoy decido descansar en ti. Perdóname por los silencios que hirieron y las palabras que destruyeron. Enséñame el arte de hablar cuando tú hablas y de callar cuando tú callas. Purifica mi boca, Señor, para que de ella solo broten palabras de vida. Mientras rezas, deja que el Espíritu Santo te recuerde alguna situación reciente en la que hablaste desde la herida. No te culpes, solo mírala con serenidad y entrégasela al Señor. En su presencia no hay reproche, solo misericordia. Él sabe cuántas veces has intentado explicar tu corazón y no fuiste comprendido. Él estuvo ahí cuando lloraste en silencio. Cuando las palabras de otros se volvieron lanzas, ¿hoy quieres sanar también eso? Escucha la voz del salmista. Pon: Señor, un centinela en mi boca, un guardián en la puerta de mis labios. Salmo 140. Y uno, San. Esa oración breve puede acompañarte durante el día. Cuando sientas que estás a punto de responder con enojo o ansiedad, repítela en silencio. Pon: Señor, un guardián en mis labios. Verás cómo esa frase se convierte en escudo invisible. Hay una verdad espiritual que debemos recordar siempre. El enemigo sabe que una palabra dicha sin discernimiento puede destruir la paz que tardaste meses en construir. Por eso intenta provocarte, empujarte al terreno de la reacción. En cambio, el Espíritu Santo te invita al terreno del dominio propio. El dominio propio no es represión, es sabiduría. Es elegir la serenidad antes que la venganza, la oración antes que el grito. Recordemos el ejemplo de Jesús.
En el huerto de Getsemaní, cuando los soldados llegaron para arrestarlo, Pedro sacó la espada y Jesús, con voz serena, le dijo: guarda la espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Esa frase fue una invitación a cambiar de arma. Pedro quería defender al maestro con acero. Jesús lo defendió con obediencia. En la guerra espiritual, las armas humanas no sirven. Nuestra fuerza está en el silencio confiado. Y en la oración perseverante, te propongo hacer un breve examen de conciencia, muy sencillo pero profundo. ¿Cuántas veces esta semana intenté explicar mi verdad en vez de confiarla a Dios? ¿He respondido desde la ira o desde la paz? ¿He guardado silencio cuando mi silencio era indiferencia? ¿He callado por cobardía o he callado por amor? No se trata de juzgarnos, sino de permitir que la luz de Dios ilumine nuestros gestos más cotidianos. Cada palabra o silencio puede ser semilla o piedra. Elige ser sembrador. Y ahora oremos nuevamente. Espíritu Santo, ven, entra en mis pensamientos y haz silencio dentro de mí. Apaga las voces que me acusan, las que me comparan, las que me llenan de miedo. Dame un corazón que sepa esperar, escuchar y discernir. Cuando el mundo me provoque, enséñame a responder con ternura. Cuando uno sepa qué decir, recuérdame que el silencio también es oración. Queridos hermanos, esta oración no es un formalismo, es el umbral. Antes de continuar reflexionando sobre la palabra, necesitamos sentirnos perdonados. Y lo hermoso es que Dios no nos pide discursos largos para conceder su perdón. Basta un suspiro sincero. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, el padre no le dejó terminar su explicación. Lo abrazó. Así hace Dios contigo cuando vuelves a su presencia. Permite que este momento sea ese abrazo. Si sientes ganas de llorar, llora. Si te cuesta sentir, repite simplemente: Jesús, confío en ti. El enchine. El silencio penitencial no es vacío, es el vientre donde renace la esperanza. Mira cómo el mundo nos ha acostumbrado a justificarnos por todo, por lo que decimos, por lo que sentimos, por lo que creemos. Pero ante Dios no necesitas justificarte, solo necesitas presentarte. Él conoce tu historia entera, incluso las partes que otros malinterpretan. En su mirada no hay sospecha, solo ternura. Así que, antes de seguir adelante, hagamos juntos un pequeño gesto de reconciliación. Si tienes a alguien cerca, míralo y dile en voz baja: la paz de Cristo contigo. Y si estás solo, di lo mismo mirando una cruz o una imagen del Señor, que esa paz se asiente en tu casa. A partir de ahora, todo lo que escuches, todo lo que reflexiones, nacerá desde un corazón limpio. Y con ese corazón renovado, podremos adentrarnos en la palabra con ojos nuevos, sabiendo que no hay palabra más pura que la que brota del silencio sanado. El camino que vamos a recorrer en las siguientes partes no es teórico, es un viaje hacia adentro. Aprenderemos cómo el silencio puede volverse oración, cómo la prudencia puede salvar relaciones y cómo el Espíritu nos enseña a luchar sin herir. Pero antes, quedémonos un instante más aquí, en silencio, dejando que el perdón haga su trabajo. Pausa, breve silencio orante. Dios te mira y sonríe, te perdona, te restaura, no porque lo merezcas, sino porque te ama. Esa es la raíz de todo lo que sigue. Hermanos, con el corazón ya sereno y dispuesto, abramos ahora la palabra de Dios. Ella es lámpara para nuestros pasos y luz en el camino. En cada página, el Señor nos enseña a mirar la vida desde otra perspectiva a la suya. Hoy queremos contemplar 3 textos que se entrelazan como hilos de un mismo tejido espiritual. Proverbios 2, 3, 9, Mateo 7, 6 y Efesios 6, 1, 2. Repassage. Trevos. Una misma invitación: discernir cuándo hablar, cuándo callar y cómo luchar
Comencemos por el libro de los Proverbios. No hables a oídos del necio, porque despreciará la prudencia de tus palabras. PR 23. A primera vista, esta frase puede parecer dura, hasta elitista, pero el sabio no desprecia a la persona, advierte del peligro de malgastar la palabra. En la mentalidad bíblica, la palabra no es algo liviano, la palabra tiene peso. Crea realidades, abre y cierra caminos. Por eso, el necio no es quien ignora, sino quien no quiere comprender. Cuando uno se empeña en convencer a quien no está dispuesto a escuchar, no solo desperdicia energía, sino que se arriesga a perder la paz. El sabio de Israel nos invita a ejercer discernimiento. No toda conversación conduce a la verdad. Hay momentos en los que insistir no es caridad, sino obstinación. Dios mismo respeta nuestra libertad. No impone su voz, la propone si Él, que es verdad absoluta, se contiene. ¿Por qué nosotros sentimos la necesidad de explicarlo todo el tiempo? El segundo texto nos lo ofrece Jesús en el Evangelio según San Mateo. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes. Amti 7, Luke. Jesús habla en imágenes fuertes, casi provocadoras, para señalar una verdad profunda. No todas las almas están preparadas para recibir lo sagrado. La perla representa aquello más precioso que Dios te ha confiado, tu fe, tu paz, tus experiencias de encuentro con Él. No la arrojes al lodo de la incomprensión, dice el Señor. Guárdala donde pueda crecer. No se trata de despreciar a nadie, sino de custodiar lo santo. Lo sagrado no se defiende gritando, se defiende cuidando. ¿Cuántas veces hemos compartido algo íntimo, un sueño, una revelación, una gracia con alguien que respondió con burla o escepticismo? No porque esa persona fuera mala, sino porque no estaba en el mismo nivel de apertura espiritual. Entonces sentimos dolor, como si nuestras perlas hubieran sido pisoteadas. Jesús no nos manda a juzgar, pero sí a discernir. La caridad sin prudencia se convierte en ingenuidad. El silencio, en esos casos, es una forma de amor que protege el misterio. Y el tercer texto, tan fundamental como los anteriores, viene de la carta de San Pablo a los Efesios. Porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en las regiones celestes. F6, CR. Aquí Pablo nos abre los ojos lo que creemos. Un problema humano, un malentendido, una discusión, una traición muchas veces es una batalla espiritual. No se trata de ver demonios en todo, sino de reconocer que hay realidades invisibles que influyen en la historia y en nuestras relaciones. Cuando discutes con alguien que te provoca o te hiere, quizá no estás frente a tu enemigo, sino frente a alguien manipulado por el miedo, el dolor o la confusión que el enemigo aprovecha. Por eso el apóstol no nos dice ataquen, sino revístanse de la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la fe, la palabra. Y entre esas armas hay una que brilla por su aparente debilidad, la paz. Calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz. Dice F. Sei, su. La paz no es rendición, es autoridad. El que conserva la calma en medio del caos tiene más poder que el que grita más fuerte. Estos tres textos proverbios, Mateo y Efesios, dibujan el mapa del creyente maduro. De los proverbios aprendemos a no malgastar la palabra. Del evangelio aprendemos a custodiar lo sagrado. De Pablo aprendemos a identificar la verdadera batalla. Juntos forman una pedagogía divina: callar por prudencia, guardar por amor, resistir con fe. Pensemos en Jesús
que encarna estos tres principios a la perfección. Ante Pilato se cumple el proverbio: no hables a oídos del necio. Pilato pregunta qué es la verdad, pero no espera respuesta. Jesús calla. En su silencio hay más sabiduría que en todos los discursos. Ante el pueblo que lo rechaza, se cumple Mateo: no eches tus perlas. Jesús no responde a la burla, porque sabe que la cruz será su verdadera palabra. Y en el Calvario se cumple Efesios: su lucha no es contra los hombres que lo crucifican, sino contra las fuerzas que quieren apagar la luz del amor. Él vence no gritando, sino entregando. Queridos hermanos, esta palabra nos pone frente a una elección diaria. Cada día hay alguien que nos provoca, un comentario que nos hiere, una red social que nos tienta a reaccionar en ese instante. Puedes optar por dos caminos: el del impulso o el del discernimiento. Si eliges el impulso, entrarás en la dinámica del mundo: ruido, ofensa, defensa, cansancio. Si eliges el discernimiento, entrarás en la dinámica del reino silencio: oración, claridad, libertad. El silencio espiritual no es represión, sino discernimiento en acción. Es decirle al Espíritu Santo: guíame, quiero responder como Jesús. A veces eso implicará hablar con firmeza, otras guardar silencio, pero en ambos casos lo harás desde la paz, no desde la ira. A lo largo de los siglos, los santos entendieron esto. San Francisco de Asís decía: predica siempre el Evangelio. Si fuera necesario, usa palabras, no porque despreciara el hablar, sino porque sabía que hay un lenguaje más profundo: el testimonio. El silencio que perdona predica más que 1000 frases. El silencio que ora cambia más que cualquier debate. Permíteme compartirte una imagen. Imagina que estás en el mar y alguien lanza una piedra. Si el agua está agitada, las olas se confunden, salpican, se dispersan. Pero si el mar está en calma, la piedra cae y produce ondas concéntricas que se expanden con armonía. ¿Así es tu alma? Cuando está en calma, cualquier palabra que cae, incluso una herida, puede transformarse en enseñanza. Pero si tu corazón está agitado, todo se confunde. Por eso Dios te invita a cultivar el silencio interior, porque solo un corazón pacificado puede escuchar su voz. La palabra de Dios no viene a callarnos, sino a enseñarnos a escuchar antes de hablar. A veces creemos que la oración es hablar sin parar, pero el verdadero diálogo con Dios empieza cuando dejamos espacio para que Él responda. Los grandes místicos lo sabían: el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es traducción. Hoy te invito a coger esta palabra con gratitud. No la tomes como una norma que reprime, sino como una llave que abre la libertad. La prudencia no limita tu voz, la purifica. La templanza no apaga tu pasión, la encamina. Antes de cerrar este momento, hagamos una breve oración sobre la palabra. Señor, que tu palabra penetre mi corazón como semilla de sabiduría. Enséñame a hablar solo cuando mis palabras puedan sembrar vida y a callar cuando el silencio sea más fecundo. Dame la gracia de discernir las batallas invisibles y de guardar mis perlas en tu corazón hasta que llegue el momento de compartirlas. Que mi lucha no sea contra personas, sino contra la oscuridad del egoísmo y la desesperanza. Y que en todo tu paz sea mi escudo. Queridos hermanos, esta es la base sobre la que construiremos las siguientes reflexiones. A partir de aquí, entraremos en el primer gran tema de fondo: el silencio como fuerza espiritual, como lenguaje del alma que confía en Dios. Y recuerda, quien aprende a callar en la presencia de Dios, también sabrá hablar con sabiduría ante los hombres. Hay silencios que matan y silencios que salvan. Hay silencios vacíos, nacidos del miedo o del orgullo. Y hay silencios santos, llenos de fe y de poder. De eso queremos hablar hoy, porque el silencio no es una huida,
es una forma de presencia, no es cobardía, sino confianza. Cuando el alma guarda silencio en Dios, no se rinde, se fortalece. Vivimos en una época donde el ruido parece sinónimo de vida, las redes sociales, los debates, los juicios rápidos, las opiniones constantes, todos nos empujan a reaccionar, nos han hecho creer que quien calla pierde y que solo gana quien tiene la última palabra. Pero el Evangelio nos enseña lo contrario: quien calla en paz vence con la verdad. Mira, Jesús, durante su juicio, el mundo entero parecía exigirle explicaciones. Los fariseos lo acusaban, Pilato lo interrogaba, los soldados se burlaban, y sin embargo, él permanecía sereno, casi inmóvil, como si nada pudiera romper esa calma que venía de lo alto. ¿Por qué callaba Jesús? No porque no tuviera argumentos, sino porque sabía que la verdad no necesita gritar. Su misión no dependía de convencer a nadie, sino de cumplir la voluntad del Padre. En su silencio, Jesús reveló la fuerza de quien confía plenamente en Dios. Mientras todos lo juzgaban, Él se sabía amado. Mientras lo acusaban injustamente, Él se sabía comprendido por el Padre. Por eso su silencio no fue pasividad, fue una declaración de autoridad espiritual. El silencio de Cristo ante Pilato no fue el silencio del vencido, sino el del que ya había vencido en su interior. A veces los cristianos creemos que debemos defender a Dios o defendernos a nosotros mismos, pero Dios no necesita abogados, necesita testigos. Y el testimonio más fuerte no siempre es un argumento, sino una actitud. El silencio sereno de quien confía dice más que 1000 discursos. El que calla sin resentimiento, pero con esperanza, predica el Evangelio con su paz. San Juan de la Cruz lo decía de manera bellísima: el alma que calla, escucha a Dios, y en ese escuchar, se transforma. Porque el silencio no es solo la ausencia de palabras, es el espacio donde Dios habla. Cuando te callas ante la ofensa, cuando eliges no responder con ira, cuando decides no defenderte a toda costa, estás diciendo: Señor, confío en que tú hablarás por mí. Ese acto de fe tiene un poder inmenso en el cielo. Pensemos un momento en las palabras de Isaías: en la conversión y en la calma está vuestra salvación. En la tranquilidad y la confianza, vuestra fuerza. Isterti siu. El profeta no dice en las explicaciones y en la razón está la salvación. Dice en la calma, en la confianza. La salvación comienza cuando dejamos de pelear por tener razón y empezamos a descansar en el amor de Dios. El silencio santo nace de 3 actitudes: humildad, dominio propio y fe. Humildad, porque reconoces que no todo depende de ti. Dominio propio, porque no cedes al impulso de reaccionar. Fe, porque crees que Dios está obrando incluso cuando tú no haces nada. Estas 3 virtudes son las columnas del alma en paz. Sin ellas, cualquier discusión se convierte en una batalla sin fruto. Con ellas, incluso una ofensa puede volverse semilla de gracia. Quizá en este momento recuerdas a alguien con quien has discutido muchas veces. Tal vez has intentado explicar, aclarar, justificarte y nada cambia. Cada palabra parece caer en terreno seco. Esa persona no escucha, o te malinterpreta, o se ríe, y tú terminas agotado. Hermano, hermana, esa es precisamente la situación de la que habla la palabra. No se trata de rendirte, sino de entregarle a Dios el diálogo que ya no puedes sostener. Cuando decides guardar silencio, no estás diciendo no me importa, sino Señor, confío en ti. Tu silencio, si está unido al amor, se convierte en oración. Dios escucha el silencio del corazón con más claridad que cualquier argumento, y muchas veces ese silencio es el canal por el que Él comienza a actuar en la otra persona. Mira lo que pasa en el Calvario. Mientras Jesús calla,
la tierra tiembla, el velo del templo se rasga y el centurión exclama verdaderamente, este era hijo de Dios. Mount 27 was a sí. Ningún discurso habría logrado eso. El silencio redentor de Cristo, sí, eso es lo que hace el silencio santo, revela a Dios. No necesita demostrar porque su misma serenidad es signo de su presencia. Pero cuidado, el silencio santo no es evasión ni indiferencia. No se trata de callar por comodidad o por miedo al conflicto. Hay momentos en los que el amor exige hablar. Jesús también habló, y con fuerza. Cuando el amor lo pedía, denunció la hipocresía. Consoló al oprimido, defendió al débil. El punto no es callar siempre, sino saber cuándo el silencio glorifica más a Dios que la palabra. Esa sabiduría no se improvisa, se cultiva, y el único modo de cultivarla es pasar tiempo con Dios. Quien ora aprende a discernir. El Espíritu Santo te mostrará cuándo hablar con dulzura, cuándo corregir con firmeza y cuándo guardar silencio con paz. Recuerda las palabras del Eclesiastés. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Isel 3:7. Pero solo el corazón que vive en oración sabe distinguirlos. La próxima vez que te encuentres en una conversación difícil, no respondas de inmediato. Respira. Pide en tu interior, Espíritu Santo. Pon tus palabras en mi boca o tu silencio en mis labios. Y espera unos segundos. Tal vez no digas nada, tal vez digas poco. Pero lo que digas o calles tendrá sabor de cielo. El silencio santo tiene frutos visibles. Quien calla con amor no acumula rencor, sino compasión. Aprende a mirar a quien lo hiere con misericordia, porque cuando callas desde Dios, escuchas más, escuchas el miedo del otro, su herida, su confusión, y entonces dejas de ver a un enemigo y comienzas a ver a un hermano que necesita oración. Ese cambio de mirada es el inicio de la verdadera paz. Santa Teresa de Jesús decía, la humildad anda siempre acompañada del silencio. Y tenía razón, solo el que se sabe amado no necesita defenderse. El que se sabe en las manos de Dios puede guardar silencio sin sentirse derrotado. Querido hermano, si hoy estás viviendo una situación donde tus palabras ya no bastan, donde te sientes incomprendido o juzgado, esta es la invitación del Señor. No te defiendas tanto, confía más. Dios es tu abogado. Él hablará cuando sea el momento. Y cuando Él habla, no ori puede controlarlo. Para cerrar este tema teológico, recemos juntos. Señor, enséñame el poder del silencio santo. Cuando me sienta tentado a explicar, hazme recordar que tú me entiendes sin palabras. Cuando me acusen injustamente, dame la gracia de callar sin resentimiento. Que mi silencio no sea cobardía, sino fe. Que mi calma no sea indiferencia, sino esperanza. Y que mi paz sea testimonio de tu victoria. El silencio santo no te quita la voz, te devuelve el alma, no te deja sin palabras, te enseña a usarlas con sabiduría. En la próxima parte veremos cómo este silencio, cuando se vive en lo cotidiano, se convierte en una escuela de humildad, discernimiento y libertad interior. Hermanos y hermanas, hemos comprendido que el silencio puede ser santo, que no es debilidad, sino un modo de confiar en el Señor. Ahora vayamos un paso más allá. ¿Cómo se vive ese silencio en la vida cotidiana? ¿Cómo lo llevamos a nuestras relaciones, a nuestras conversaciones, a nuestro trabajo, a la familia? Y Jesús, con su sabiduría divina, nos dejó una frase que parece dura, pero es profundamente pedagógica. No den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes. Mateo 7. Look, a primera vista, suena tajante, pero el Señor no nos está invitando a despreciar a nadie, sino a reconocer el valor de lo que Él nos ha confiado.
Tus perlas son las gracias que Dios ha puesto en ti, la paz que recuperaste después de una lucha, la reconciliación que costó lágrimas, la sabiduría nacida del dolor superado. No son adornos, son tesoros espirituales. Y como todo tesoro, deben ser custodiados con discernimiento. En la vida cotidiana hay momentos en los que hablar demasiado puede poner en riesgo esas perlas. ¿Te ha pasado? Compartes una experiencia profunda de oración, un sueño santo, una decisión nacida de la fe, y la otra persona se burla o lo minimiza, sientes una punzada interior, como si algo muy tuyo hubiera sido pisoteado. Jesús conocía ese dolor, por eso nos enseña: cuida tus tesoros. No los arrojes a quienes no pueden apreciarlos todavía. El silencio, en esos casos, no es orgullo, es protección del misterio. Es la prudencia de quien sabe que cada cosa tiene su tiempo. A veces Dios te pide callar no porque te falten palabras, sino porque el corazón del otro aún no está preparado para recibir lo que llevas. Fíjate en la vida de María, cuántas veces el Evangelio dice: María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Elsie 19. No proclamó sus visiones a todo el mundo, ni exigió comprensión inmediata. Guardó silencio, custodió las perlas que Dios había depositado en ella, esperó el momento de la cruz y la resurrección para que todo cobrara sentido. Esa es la sabiduría de los santos. Saber cuándo hablar y cuándo simplemente guardar el misterio. Hay un detalle precioso en esa actitud. El silencio no encierra, sino que gesta. Lo que callas por prudencia, Dios lo hace crecer en secreto, como la semilla que germina bajo tierra sin que nadie la vea. Tus silencios fecundos están preparando frutos futuros. No todo lo que el Espíritu te inspira debe compartirse inmediatamente. Algunos dones necesitan madurar en el silencio antes de ser compartidos con el mundo. San Ignacio de Loyola decía: no todos los pensamientos buenos que se te ocurren deben decirse a todos. Lo decía con realismo espiritual, porque hay corazones abiertos y corazones cerrados, momentos propicios y momentos inoportunos. Cuando el alma vive guiada por el Espíritu Santo, aprende a reconocer esas diferencias. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Supón que el Señor te concede una reconciliación interior con alguien que te había hecho daño. Sientes paz, libertad, alegría y quieres contarlo, pero si se lo cuentas a alguien que no cree, que está resentido o lleno de cinismo, es probable que te diga: va, eso no sirve. La gente no cambia y tu gozo se apaga. En cambio, si lo compartes con alguien que ora contigo, esa persona lo comprenderá, lo celebrará y te ayudará a perseverar. No se trata de excluir a nadie, sino de elegir bien a quien abres tu corazón. Eso mismo hace Dios contigo. Él no te revela todo de golpe, sino paso a paso, según tu madurez espiritual. Cuando ve que tu corazón está listo, te muestra algo más. Así deberíamos actuar también nosotros. Hablar sin discernimiento es como abrir una flor antes de tiempo, se marchita. Callar con fe es dejar que florezca cuando el sol de Dios lo disponga. El discernimiento, entonces, es una forma de amor. Quien ama verdaderamente cuida el ritmo del otro, no lo fuerza, no lo expone, no lo humilla, y también se cuida a sí mismo porque entiende que no todos están llamados a entenderlo todo. Jesús mismo lo vivió, no explicó cada milagro, no justificó cada gesto. Cuando los fariseos le pedían señales, él respondía con parábolas. Cuando el pueblo lo quiso hacer rey, se retiró al monte solo. Su silencio no fue indiferencia, sino fidelidad a su misión. Él sabía que su palabra debía caer en corazones dispuestos. Y cuando no era así, prefería el silencio a la confrontación estéril. Esto puede aplicarse también a nuestras redes, a nuestras conversaciones, incluso a nuestras luchas familiares. ¿Cuántas veces el enemigo nos tienta a explicarnos demasiado
a justificar nuestra fe frente a quienes solo buscan discutir. Y terminamos agotados, confundidos. Triste, hermano, hermana, no necesitas defender tu fe ante quien no quiere escuchar. Tu testimonio hablará más que tus palabras. Cuando guardas silencio con amor, tu vida se vuelve una homilía viva. Y llegará el día en que quienes hoy se burlan te pregunten cómo logras estar en paz. Entonces sabrás que tu silencio dio fruto. Ahora bien, guardar silencio no significa cerrar el corazón, significa abrirlo más. Pero hacia Dios, cada vez que te contienes de explicar o de responder, dile al Señor esto, que quería decir, te lo ofrezco a ti. Y Él lo transformará en oración. Tus palabras no dichas se convierten en incienso. En la tradición de los padres del desierto, se decía que el que guarda su lengua, guarda su alma. CF, Prof. 23. Los monjes sabían que una sola frase dicha sin caridad podía destruir años de oración. Por eso su disciplina del silencio no era castigo, sino libertad. No necesitaban hablar para afirmar su identidad, porque ya la tenían en Cristo. El silencio también protege la paz interior. Cada vez que explicas demasiado, abres puertas a interpretaciones, juicios y críticas. Cuando callas por discernimiento, conservas tu energía para amar, trabajar y orar. No es desinterés, es sabiduría práctica. Aprendes a poner límites no con dureza, sino con serenidad. Recuerda esta regla sencilla: si lo que vas a decir no edifica, no libera o no glorifica a Dios, tal vez es mejor esperar. El silencio oportuno no destruye la comunicación, la purifica. Y no olvidemos otro aspecto esencial: a veces Dios mismo te pide callar porque Él está hablando. Si tú hablas, interrumpes su obra. ¿Cuántas veces el Señor quiere tocar el corazón de alguien y nosotros, con buena intención, lo llenamos de palabras? Aprende a dejar espacio, confía en el poder del Espíritu, que sabe decir sin pronunciar. María comprendió esto perfectamente en Caná. Cuando vio que faltaba vino, no dio un discurso, solo dijo una frase y luego guardó silencio. Hagan lo que Él les diga. Ese silencio posterior fue su oración y el milagro sucedió. Así actúa el amor confiado. Querido hermano, si alguien no entiende tu fe, no te afleas. Si te acusan de callarte demasiado, sonríe. Si te sientes tentado a explicar tu camino espiritual a quien solo busca discutir, respira y repite interiormente: Señor, tú sabes. Esas 3 palabras bastan para mantenerte en paz, porque el que confía en Dios no necesita convencer al mundo. Su vida, tarde o temprano, oblará por Él. Oremos juntos. Padre, enséñame a discernir cuándo compartir y cuándo guardar. Dame sabiduría para no exponer mis perlas al desprecio, sino ofrecerlas solo donde florezcan en bien. Que mi silencio no sea orgullo, sino amor maduro. Que mi palabra, cuando llegue, sea semilla de paz, y que en todo sea tu Espíritu quien hable o quien calle. En mí, el silencio que custodia no es razón, sino respeto. Es el espacio donde el alma escucha el ritmo de Dios y aprende que no todo debe explicarse para ser verdadero. En la próxima parte veremos cómo este silencio prudente se convierte en historia viva a través de un ejemplo real, donde el amor triunfa precisamente al callar. Hay verdades que solo se entienden cuando se viven, y el silencio es una de ellas. Por eso, en esta parte quiero contarte una historia real, de esas que el Señor escribe en la vida cotidiana. Una historia sencilla pero luminosa, donde el silencio fue más fuerte que las palabras y la oración más eficaz que cualquier defensa. Hace algunos años, en una parroquia de provincia, vivía una mujer llamada Elena,
Era una catequista humilde, fiel, siempre sonriente. Su vida transcurría entre su trabajo en una pequeña tienda y el servicio en la comunidad. Sin embargo, un día comenzaron las dificultades. Un malentendido en el grupo parroquial hizo que algunos la acusaran injustamente de haber criticado al párroco, palabras mal interpretadas, frases sacadas de contexto. Y el rumor creció como fuego. Elena se sintió destrozada. Su primera reacción fue de dolor, de impotencia. Quiso explicarse, quiso aclararlo todo. Pero cada intento la enredaba más. Cuanto más hablaba, más se malentendía, hasta que una noche, arrodillada ante el Santísimo, escuchó en el corazón una frase clara: calla y déjame hablar yo. Al principio no entendió. ¿Cómo voy a callar? Señor, si todos piensan mal de mí, decía entre lágrimas, pero algo dentro de ella, esa voz suave del Espíritu le repetía: tu verdad no depende de lo que digan los demás. Confíame tu defensa. Al día siguiente, cuando algunos quisieron confrontarla, Elena respiró hondo y respondió solo con una sonrisa y un Dios los bendiga. No se justificó, no discutió, no se defendió. En su interior repitió una y otra vez: el Señor peleará por mí y yo estaré en paz. CF, Éxodo 14. Así pasaron los días, los rumores continuaron, pero mientras tanto, Elena hacía lo que sabía hacer mejor: servir con amor. Limpiaba el templo, preparaba las flores, enseñaba a los niños con paciencia. Su silencio no era resignación, era oración activa. Cada acto de servicio era su respuesta. Un mes después, uno de los que la habían acusado injustamente cayó enfermo. Nadie se ofrecía a cuidarlo. Y fue Elena quien, sin rencor, fue a su casa con una sopa caliente. No dijo nada sobre el pasado, solo cuidó. Y fue en ese gesto de caridad donde la verdad comenzó a hablar por sí sola. El hombre, conmovido, pidió perdón públicamente ante la comunidad. Dijo: la acusamos sin conocer su corazón. Ella calló y con su silencio nos mostró a Cristo. Años después, Elena resumía su experiencia con estas palabras: aprendí que el silencio no es ausencia, sino presencia de Dios. Cuando dejé de hablar, Él empezó a actuar. Esa frase encierra todo un tratado de espiritualidad, porque cuando el creyente renuncia a defenderse con palabras, Dios toma su causa. Cuando decides no responder a la ofensa con la misma moneda, estás abriendo la puerta para que el cielo intervenga. La historia de Elena se repite con otros nombres y rostros todos los días, en familias donde los malentendidos parecen eternos, en trabajos donde reina la competencia, en comunidades donde el chisme hiere más que las piedras. El silencio confiado se vuelve la mejor respuesta. No se trata de permitir abusos ni de justificar injusticias, se trata de actuar desde otro nivel, de reconocer que las batallas del alma no se ganan con gritos, sino con fe, de entender que el amor es más elocuente que cualquier defensa. Cuando guardas silencio por amor, no estás diciendo tengo miedo, estás diciendo tengo fe. Es el mismo lenguaje de Jesús ante sus acusadores, de María al pie de la cruz, de tantos santos que respondieron con obras, no, con discursos. Piensa en María Magdalena. Ella también fue señalada e incomprendida, mirada con desconfianza, pero cuando Jesús la liberó, no se puso a discutir con quienes dudaban de su conversión, simplemente amó más. Su silencio se convirtió en testimonio y su testimonio en predicación fue la primera en ver al resucitado, porque solo los corazones pacificados pueden reconocer la gloria de Dios. Cada vez que eliges callar para no herir, cada vez que eliges servir en lugar de discutir, cada vez que oras por quien te ofende, estás participando del mismo silencio redentor de Cristo.
Ese silencio tiene poder, es el idioma del reino. En la dirección espiritual, muchas veces escucho a personas decir, Padre, me duele porque me malinterpretó. Y siempre les respondo, no hay palabra humana que corrija un corazón cerrado, pero hay un silencio lleno de gracia que puede abrirlo. Ese silencio es oración, es sacrificio, es semilla. Mira la cruz, todo el peso del mundo, toda la injusticia, toda la calumnia cayó sobre Jesús. Y sin embargo, no gritó, no pidió explicación, solo pronunció una frase que resume todo el Evangelio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. LC 23, 34. Ese fue el silencio más poderoso de la historia, el silencio del perdón. La historia de Elena, como la de Cristo, nos enseña que el silencio es fecundo solo si está unido al amor. Un silencio lleno de rencor se pudre, un silencio lleno de fe florece. Lo importante no es cuántas palabras callas, sino qué intención habita tu silencio. Si tu silencio está hecho de amor, el Espíritu lo transformará en milagro. ¿Y tú en qué situación de tu vida sientes que el Señor te está pidiendo callar y confiar? Tal vez sea en una discusión familiar, en un conflicto de trabajo, en una relación rota, Paul nombre. Y ahora imagina que colocas esa situación en las manos de Dios. Dial, Señor, en este silencio, obra tú. Yo no sé cómo arreglarlo, pero sé que tú puedes. Hazlo con serenidad. Verás cómo poco a poco el peso se aligera. Porque el silencio orante no solo cambia al otro, te cambia a ti. Te vuelve más libre, menos dependiente de la aprobación ajena, más centrado en lo que realmente importa. El Papa Francisco lo expresó alguna vez con ternura. El silencio de Jesús en su pasión nos enseña que hay momentos en los que no hay palabras que puedan explicar el dolor. Solo el amor puede sostenernos. Queridos hermanos, aprendamos de Elena, de María, de Jesús. Aprendamos a dejar que la verdad se defienda sola, no por orgullo, sino porque confiamos en el Dios que ve en lo secreto. Y recordemos siempre, cuando tú callas por amor, el cielo habla por ti. Terminemos esta parte con una oración sencilla. Señor, cuando las palabras me falten, que mi silencio sea oración. Cuando la incomprensión me duela, que mi silencio sea esperanza. Cuando la injusticia me rodee, que mi silencio sea fe. Enséñame a responder con ternura donde el mundo espera dureza, que mi silencio te deje espacio para actuar y que mis obras hablen más fuerte que mi voz. Amén. El silencio no es ausencia, es presencia de Dios. El silencio no es vacío, es plenitud que espera su hora. El silencio no es derrota, es victoria en manos del Creador. En la próxima parte descubriremos cómo este silencio interior puede convertirse en una práctica diaria, una forma concreta de vivir la fe con sabiduría, serenidad y poder espiritual. El silencio no se aprende en los libros, se aprende en la vida, se descubre en las discusiones que preferimos no continuar, en las ofensas que elegimos ofrecer a Dios, en los momentos en que el alma siente el impulso de reaccionar, pero el corazón recuerda, la paz vale más que la victoria. Hermanos, el silencio espiritual del que venimos hablando no es un ejercicio esotérico ni una técnica para quedarse callado. Es un camino de madurez cristiana, una disciplina del alma que nos ayuda a mantener la presencia de Dios en medio del ruido del mundo. Hoy quiero compartirte cómo puedes vivirlo en lo concreto, paso a paso, durante tu semana, y comienza el día en silencio. Antes de revisar el teléfono, las noticias o los mensajes, quédate unos minutos en silencio. No pidas nada todavía, simplemente di, Señor, estoy aquí. Habla tú,
que tu siervo escucha, 1 Sam 3, sea ese momento, aunque dure apenas 2 minutos. Es como encender una lámpara interior. No se trata de no pensar, sino de abrir espacio a la voz de Dios antes que a la del mundo. Cuando el alma se acostumbra a ese pequeño silencio, el resto del día se ordena. R, practica el minuto de silencio por la paz. Cada día, elige un momento fijo, por ejemplo, a las 9 de la noche y detente 1 minuto, apaga el televisor, baja la música, deja el celular. Solo 1 minuto. En ese tiempo, entrega al Señor los conflictos de tu día, la discusión, el malentendido, la palabra que quisiste explicar y no supiste cómo. Dile simplemente, Jesús, en ti confío. Ese minuto no cambia el mundo de golpe, pero cambia tu corazón. Y un corazón en paz tiene más poder que 1000 discusiones. Si mucho lo hacemos, la atmósfera espiritual del mundo cambia, aunque nadie lo note. San, aprende a escuchar antes de responder. Santiago 1:19 nos enseña, todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para enojarse. Escuchar no es esperar tu turno para contestar, es abrir el corazón. Cuando alguien te hable, sobre todo, si te habla con enojo, no pienses en lo que vas a responder. Piensa en qué herida lo hace hablar así. El silencio empático desarma el conflicto. Muchas veces el otro no busca una respuesta, busca ser comprendido. Sí, usa el silencio como escudo en la guerra espiritual. Cuando sientas que una conversación se convierte en ataque, detente, respira, repita en tu interior, no lucharé contra carne ni sangre. F6, Sa, el enemigo busca que reacciones con rabia, que te desgaste, que pierdas la paz. Pero cuando callas, lo desarmas. El silencio interrumpe su estrategia, no es huida, es autoridad. En el silencio proclamas una verdad más alta. Mi lucha no es contigo, sino contra las fuerzas que quieren robarme la paz. Y esa proclamación, aunque no se oiga, resuena en el cielo. Transforma tus pensamientos en oración. Cuando alguien te ofenda y sientas la necesidad de explicarte, no reprimas el dolor, llévalo a la oración. Puedes decir, Señor, ¿tú sabes lo que quise decir? ¿Tú conoces mi intención? Me basta con que tú lo sepas. Esa simple frase cambia la dirección de la energía interior. Lo que iba a ser argumento se convierte en súplica. Lo que iba a ser reclamo se convierte en ofrenda. Esa es la alquimia del silencio. Transforma lo que hiere en lo que sana. Leo, redacta tu diario del silencio. Una práctica hermosa y poco común, ten un cuaderno para escribir tus pensamientos. Cuando te sientas tentado a responder o discutir, en lugar de enviar ese mensaje impulsivo o esa frase hiriente, escríbela en tu cuaderno y luego preséntala a Dios. Después de unas horas, léela otra vez. Verás que muchas veces ya no quieres decirla. Esa pausa salva amistades. Matrimonios y corazones, sí. Discierne tus palabras con 3 preguntas de oro. Antes de hablar, pregúntate, ¿esto que voy a decir glorifica a Dios? ¿Ayuda a construir la paz? ¿Es este el momento oportuno? Si alguna respuesta es no, tal vez el silencio sea más sabio. Pero si es sí, habla con amor, porque el silencio espiritual no es mutismo, es palabra afinada por el Espíritu. Practica el perdón en silencio. No todo perdón, necesita explicaciones. A veces basta con orar por la persona que te hirió y soltar su nombre en el corazón. El silencio del perdón tiene un poder invisible. Es como dejar que Dios ponga una venda sobre una herida que tú ya no puedes tocar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El C23, Sanssouci. Si repites esta frase cada vez que recuerdes la ofensa, verás cómo el veneno del rencor se disuelve poco a poco.
Busca espacios de silencio exterior. El mundo moderno nos roba el silencio: bocinas, pantallas, notificaciones, pero Dios sigue hablando en la brisa suave CF, 1R19. Cerrar, si puedes, dedica un momento a la semana a estar completamente en silencio, sin teléfono, sin música, sin distracciones. Camina, respira, contempla. Oli, en ese silencio escucharás cosas que solo el corazón quieto puede percibir. Sir, evangeliza con gestos, no, solo con palabras. San Francisco de Sales decía: la palabra construye, pero el ejemplo arrastra. Cuando respondas con calma, cuando sonrías en medio del conflicto, cuando ayudes sin hacer ruido, estás predicando. Tu serenidad se vuelve un testimonio vivo del poder del silencio espiritual. La gente que te observa dirá: hay algo distinto en esa persona, y ese algo será Cristo en ti. Practicar el silencio no significa desconectarte del mundo, sino conectarte mejor con Dios para servirlo mejor en el mundo. No se trata de callar para escapar, sino para escuchar con profundidad. ¿Recuerda las palabras del profeta? En la quietud y en la confianza estará vuestra fuerza. Isteri sewu. Cada vez que eliges la quietud en lugar del impulso, fortaleces tu alma. Cada vez que eliges confiar en vez de defenderte, edificas tu fe. Te invito a un pequeño compromiso durante esta semana. Elige un día en el que practicarás conscientemente el silencio espiritual. Observa tus conversaciones, tus reacciones, tus pensamientos. Cuando sientas que vas a hablar de más, di: Señor, enséñame a callar. Y cuando debas hablar, di: Señor, dame tus palabras. Al final del día, escribe en tu corazón o en tu cuaderno: ¿qué sentiste? Notarás que el silencio te da una libertad interior que no habías experimentado antes. ¿No? Las heridas menos profundas, las personas menos amenazantes, porque el silencio espiritual no te aísla, te centra, no te aleja de los demás, te acerca a ellos sin miedo, no te quita la voz, te devuelve la voz de Dios. Terminemos esta parte con una oración para el día a día. Señor, que mi silencio sea mi oración cuando no sé qué decir, que mis palabras sean semillas de esperanza cuando decida hablar. Hazme instrumento de tu paz, que donde haya ruido, siembre calma, donde haya crítica, lleve comprensión, donde haya ofensa, lleve perdón. Y cuando no entienda lo que pasa, dame la gracia de confiar en tu tiempo. Amén. El silencio no se impone, se aprende, se cultiva en lo cotidiano, se convierte en hábito santo. Y quien aprende a vivir así, descubre que el Espíritu Santo habla en voz baja, pero cambia todo lo que toca. En la siguiente parte nos detendremos a orar desde el silencio, a dejar que ese espacio interior se llene de la presencia viva de Dios. Aprenderemos juntos una oración sencilla, tierna y profunda, una oración que no necesita muchas palabras. Solo un corazón disponible. Queridos hermanos, llegamos a un momento central en este camino, la oración nacida del silencio. Hasta ahora hemos comprendido que callar puede ser una forma de sabiduría, de amor, de discernimiento, pero hoy vamos a dar un paso más profundo, descubrir que el silencio puede ser también una forma de orar. Quizás lo más puro, lo más sincero, la más transformadora, porque cuando las palabras se agotan, cuando ya no sabemos qué decirle a Dios, el alma sigue orando. Y esa oración silenciosa es como un incienso que sube directamente al cielo. Imagina por un instante que estás frente al Señor, no necesitas decirle nada. Él ya conoce tus pensamientos, tus heridas, tus deseos. Lo único que te pide es que te quedes, que respires, que lo mires, que permitas que su mirada te mire
Así oraba María. No hay registro de largos discursos suyos, pero sí de una presencia constante. Su silencio no era vacío, estaba lleno de contemplación en su corazón. Cada palabra de Dios encontraba eco. María sabía que el amor no siempre se dice, muchas veces simplemente se contempla. En este momento, te invito a entrar en esa misma actitud. Si puedes, busca un lugar tranquilo, apaga todo ruido exterior y deja que el silencio se convierta en un templo. Cierra los ojos, respira profundamente, siente cómo cada inhalación te llena de la paz del Espíritu Santo. Y cada exhalación libera la tensión, el miedo, la necesidad de control. No tienes que hacer nada más, solo estar ahora en lo profundo de tu corazón. Repite con suavidad, sin forzar, como quien murmura desde el alma: Señor, aquí estoy, y quédate ahí, sin buscar palabras. Permite que ese aquí estoy lo diga todo tu cansancio, tu deseo, tu gratitud, tu confusión. Dios entiende todos los idiomas, también el del silencio. El silencio que se convierte en presencia. Muchas veces creemos que orar es hablar sin parar, pero en realidad la oración más perfecta es la que deja espacio a Dios para actuar. En el silencio, Él limpia, reordena, sana. Como el médico que trabaja mientras el paciente duerme, Dios sana mientras el alma descansa. San Juan de la Cruz lo decía así: el silencio es el primer lenguaje de Dios. Cuando guardas silencio ante Él, le permites escribir su palabra en tu corazón. ¿Has notado cómo las personas que se aman mucho pueden quedarse juntas sin hablar? No necesitan llenar el aire con frases. Su presencia basta. Así es con Dios. A medida que creces en intimidad con Él, las palabras sobran. Basta estar, y en ese estar comienzan a suceder cosas invisibles. Tu mente se aquieta, tus heridas se suavizan, tu mirada se limpia. Lo que antes te dolía tanto, ya no pesa igual. No porque haya desaparecido, sino porque el amor lo ha tocado. El silencio que consuela. Tal vez llegas a este momento con el corazón cansado, con heridas que todavía sangran, con situaciones que no entiendes. Déjalas aquí. No intentes explicarlas ni resolverlas. Simplemente colócalas en el silencio del corazón y di: Señor, te entrego esto. El silencio se convierte entonces en confianza. Confianza en que Dios sabe más, en que su tiempo es perfecto, en que su justicia no necesita tus argumentos. Piensa en Jesús en el Getsemaní. En ese momento, su oración ya no era palabra, era gemido. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El osito en titú. César, después de decirlo, vino el silencio. Un silencio lleno de obediencia y amor. Así también hay silencios que valen más que 1000 oraciones habladas. El silencio que se convierte en escucha. La oración silenciosa también es escuchar a Dios. No es oír una voz exterior, sino percibir su presencia interior. Él no siempre habla con frases, sino con paz. Cuando terminas de orar y sientes una calma inexplicable, aunque tus problemas sigan, es porque Él ha hablado. Esa paz es su voz. El profeta Elías lo experimentó, buscó a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego. Pero el Señor estaba en la brisa suave CF. 1 Re 19. 11-12. Esa brisa es la voz del Espíritu en tu alma, y solo se percibe cuando haces silencio. Por eso, el silencio orante no es inactividad, es sensibilidad. Cuanto más callas por dentro, más reconoces la voz del pastor. Y esa voz te guía, te consuela, te corrige con ternura. El silencio que intercede. El silencio también puede ser una forma de intercesión. Tal vez hay alguien que te preocupa
Alguien que sufre o que está lejos de Dios, en lugar de llenarte de angustia, ofrécelo en silencio. Imagina que coloca su nombre dentro del corazón de Cristo, di mentalmente: y Jesús, te confío a esta persona, y luego guarda silencio. No repitas la petición 1000 veces, confía, ese silencio es fe pura. Santa Teresa de Lisieux decía: cuando amo, no necesito palabras, basta con mirar y sonreír. Así también, cuando oras por alguien en silencio, estás diciendo: te amo, Señor, y confío en ti, y ese amor silencioso llega más lejos que cualquier súplica. El silencio que bendice, cuando el silencio está lleno de fe, se convierte en bendición. Aunque no pronuncies palabras, tu alma irradia paz. Los demás la perciben sin saber por qué. Tus gestos se vuelven más suaves, tus miradas más compasivas, tu presencia más ligera. El silencio de Dios en ti se vuelve música para los demás. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. John 14, 27. Esa paz no se transmite por discursos, sino por presencia silenciosa. Cuando oras en silencio, esa paz empieza a fluir desde ti. Y sin darte cuenta, te conviertes en instrumento de reconciliación. Ahora, te invito a una oración contemplativa guiada. No es para recitar, sino para saborear. Señor Jesús, estoy aquí. No vengo a pedirte explicaciones, solo a descansar en ti. Tú conoces mis heridas, mi temor, mis deseos. No necesito hablarte mucho. Basta con mirarte y dejarme mirar. En este silencio, enséñame a escucharte. En este silencio, enséñame a confiar, que mi silencio sea espacio donde tu espíritu respire en mí. Que en mi silencio los demás puedan sentir tu paz hoy. Señor, no tengo grandes palabras, solo un corazón abierto que te dice: te amo. Te necesito, confío en ti. Permanece un momento más en silencio. No te apures. Siente la presencia amorosa de Dios. Él está ahí, más cerca de lo que imaginas. Hermanos, esta es la meta del silencio espiritual: no callar por obligación, sino callar para amar mejor. No para esconderte del mundo, sino para estar más presente a Dios y a los demás. Cuando el silencio se vuelve oración, todo se transforma el dolor. Encuentra sentido, la mente se serena, el corazón se ensancha. Entonces descubres que no estás solo, que cada respiración puede ser una plegaria y que cada momento de silencio es un encuentro con el Eterno. En la siguiente parte reflexionaremos sobre los valores humanos y universales del silencio. ¿Cómo este don divino puede unir a creyentes y no creyentes, religiones y culturas, corazones y pueblos? Porque el silencio, cuando nace del amor, es un idioma que todos comprenden. Hermanos y hermanas, el silencio del que hemos hablado hasta ahora no pertenece solo a los creyentes. Es un lenguaje universal, un don que Dios sembró en el corazón de todo ser humano. Antes de cualquier palabra, antes de cualquier religión, el silencio ya existía como espacio donde el alma se encuentra consigo misma, con los demás y con el misterio que la trasciende. Por eso, en esta parte, quiero que contemplemos el valor humano y universal del silencio, porque no solo es una práctica espiritual, también es una necesidad profunda del corazón, un acto de respeto, una vía de encuentro y reconciliación entre los pueblos. Y el silencio como raíz de la comunión humana. Vivimos en una época en la que todos hablan, pero pocos escuchan. El ruido nos rodea, ruido de palabras, de juicios, de pantalas. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando dos personas se miran en silencio? De pronto
se reconocen. Ya no hay máscaras, ni argumentos, ni defensas, solo presencia. El silencio es el terreno donde florece la empatía. Cuando callas para escuchar, estás diciendo al otro, ¿tu existencia me importa? No hay diálogo verdadero sin silencios compartidos. Un corazón que sabe callar, sabe acollo. En las relaciones humanas, el silencio puede sanar lo que las palabras han herido. ¿Cuántas veces en medio de una discusión, una pausa a tiempo evita una ruptura? Calar, respirar, mirar al otro con compasión, eso también es amar. El silencio es la primera forma de respeto. Cuando acompañamos a alguien que sufre, lo que más consuela no son nuestras explicaciones, sino nuestra presencia callada, el que se queda junto al que llora, sin tratar de arreglarlo todo. Está diciendo, no puedo quitarte el dolor, pero puedo compartirlo contigo. Ese silencio humano, tan simple y tan profundo, es ya una forma de oración. Incluso para quien no menciona a Dios, porque allí donde un corazón se abre a otro, Dios está presente. El silencio en las diferentes culturas y religiones, el silencio une a la humanidad más allá de las diferencias. En la tradición cristiana, el silencio es la antesala del encuentro con Dios. En el budismo, es el camino hacia la iluminación interior. En el Islam, el sufí calla, para dejar espacio al nombre divino. En las culturas indígenas, el silencio es respeto por la tierra y por los ancianos. Todas las tradiciones, de alguna manera, reconocen que el ruido aleja del alma y que el silencio la acerca a la verdad. Como si el Creador hubiera inscrito en todos los pueblos esta sabiduría, la voz de lo sagrado no se oye entre gritos. El Papa Benedicto XVI dijo en una ocasión, el silencio es parte integrante de la comunicación. En el silencio escuchamos y comprendemos más. Y el Papa Francisco añadió, el silencio nos permite entrar en el corazón de los demás sin invadirlo. Qué hermoso sería si el mundo aprendiera este lenguaje, el silencio como espacio de respeto, como puente entre religiones, como respiración del alma humana, el silencio como educación del corazón. El silencio no solo es consuelo, es también escuela. Enseña a escuchar, a discernir, a dominar el impulso. En un mundo donde la inmediatez manda, el silencio educa la paciencia, nos recuerda que lo esencial necesita tiempo. Son José, el hombre silencioso del Evangelio, fue maestro en esta sabiduría. No pronunció una sola palabra en las Escrituras, pero su vida entera fue obediencia silenciosa. Escuchó en sueños la voz de Dios. Cuidó de María y de Jesús sin buscar reconocimiento. Su silencio fue acción amorosa. También en la vida cotidiana, el silencio puede ser una forma de sabiduría emocional. Quien calla para no herir, quien escucha antes de opinar, quien elige no reaccionar a la ofensa, demuestra una fuerza interior que viene del amor. El silencio nos enseña que no todo lo que pensamos debe ser dicho, ni todo lo que sentimos debe ser explicado. A veces basta con vivirlo con serenidad y dejar que el tiempo revele la verdad. ¿Sí? El silencio como paz interior y social. El mundo actual clama por paz, pero la paz exterior comienza en el silencio interior. Un corazón lleno de ruido no puede escuchar la voz del otro. Un alma en paz. Sí, la violencia nace muchas veces de palabras impacientes, de juicios precipitados, de conversaciones sin escucha. El silencio es el antídoto, detiene el impulso, desactiva la ira, abre espacio a la compasión. Si cada familia tuviera unos minutos de silencio compartido al día sin pantallas, sin reproches, solo presencia, habría menos conflictos. Si cada país se detuviera antes de responder con violencia, habría más entendimiento.
El silencio no es pasividad, es madurez del alma. El Salmo 46, 11 lo resume con una claridad luminosa. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. El silencio es reconocimiento, reconocer que no somos dioses, que no tenemos todas las respuestas que necesitamos al otro. Cuando un pueblo aprende a callar para escuchar, comienza la reconciliación. El silencio como arte de vivir. Al final, el silencio no es solo una práctica espiritual, sino un arte de vida. El arte de observar sin juzgar, el arte de hablar solo cuando las palabras son mejores que el silencio, el arte de estar presente sin necesidad de dominar la escena. Este arte no se aprende de un día para otro. Es fruto de la gracia y del ejercicio, pero su recompensa es grande: la serenidad, la claridad, la alegría profunda de saber que todo lo que importa no se puede decir. Solo vivir, live. El silencio como lenguaje del amor universal. Hay un silencio que trasciende fronteras, credos y edades, el silencio del amor. El amor verdadero no necesita palabras para expresarse. Un abrazo, una mirada, una lágrima compartida pueden decir más que 1000 discursos. Ese silencio une a la madre con su hijo, al amigo con el amigo, al creyente con su Dios, al ser humano con la creación. Es el eco del primer silencio del Génesis, cuando todo estaba en calma. Y Dios dijo, sea la luz. Por eso, cada vez que eliges el silencio por amor, participas de ese mismo acto creador. No estás huyendo del mundo, estás cooperando con el Creador para hacerlo más habitable, más humano, más divino. Queridos hermanos, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la plenitud del sentido. El silencio no divide, une, no excluye, invita, no destruye, construye. En un mundo saturado de ruido, el silencio puede convertirse en un acto de revolución espiritual, en una forma de anunciar a Cristo sin palabras. Cierro esta parte con una breve oración universal que podríamos rezar juntos, creyentes o no, porque brota del corazón humano. Dios de la vida, enséñanos el valor del silencio, que sepamos callar para escuchar, escuchar para comprender, comprender para amar, que nuestro silencio no sea indiferencia, sino compasión, que nuestro silencio construya puentes, no muros, que en medio del ruido del mundo sepamos guardar dentro de nosotros la melodía de la paz. Amén. El silencio es lenguaje universal del alma y camino hacia Dios, y quien aprende a hablar ese idioma interior puede comprender a todos, incluso a los que no piensan igual. En la próxima parte veremos cómo este silencio fecundo nos impulsa a la acción concreta y la caridad, porque el verdadero silencio no termina en sí mismo, nos lleva a servir con amor silencioso, eficaz y alegre. Queridos hermanos, el silencio del alma no nos aparta del mundo, al contrario, nos impulsa a amarlo mejor. Quien aprende a callar ante Dios, aprende también a escuchar el clamor de los demás. El verdadero silencio espiritual no es pasividad ni indiferencia. Es el terreno donde germina la caridad activa, esa que no busca aplausos ni reconocimiento, sino que actúa desde la paz interior. Jesús lo vivió de manera perfecta. Después de largas noches de silencio en oración, salía al amanecer a servir, curaba enfermos, consolaba corazones, liberaba oprimidos. Su silencio en la montaña se traducía en compasión en los caminos. El silencio lo llenaba de amor y ese amor lo empujaba a actuar. Así debe ser también nuestra vida: silencio que ora, silencio que ama, silencio que sirve. Y del silencio a la acción interior, todo comienza dentro. Cuando el corazón se aquieta,
puede percibir con más claridad lo que Dios pide. Muchas veces no servimos bien porque actuamos desde el ruido interior, ansiedad, cansancio, orgullo, necesidad de ser vistos, pero cuando aprendemos a actuar desde el silencio, todo cambia. La acción nacida del silencio no busca reconocimiento, busca fecundidad. No dice, mírame, dice que Dios sea glorificado. Por eso, antes de